Ya. Bueno, pues buenas tardes. Siento el pequeño retraso informático que siempre pasa cuando uno trae un Mac en un sitio donde tienen PC o viceversa. Y quería empezar agradeciéndoles su presencia porque la última vez que di una charla este año, que doy con frecuencia, parte de las clases, la di en Navarra y pues era una fundación de la UNED y jugaba también, había un partido de fútbol de la Eurocopa. Y lo que pasa es que era a la misma hora que la conferencia. Entonces, bueno, pues cuando llegué al aula, claro, yo no sabía lo del partido, aunque cuando juega España quiero que gane, claro, falta más. Entonces resulta que me dijeron, no se preocupe, es que ahora irán viniendo. Bueno, al final fueron 13 y me dijeron, no, los otros lo ven por internet. Yo me imagino que veían el partido por internet y no eso. En fin, dicho esto, pues esto también les agradezco que hayan venido. Es la primera vez que hablo en el Colegio Libre de Méritos, del cual soy miembro desde hace solo un año. De hecho, no pude tomar posesión porque el día de la toma de posesión estaba en un congreso en Estados Unidos y coincidió. Pero vamos, espero que sea una experiencia satisfactoria para ustedes, para mí seguro, porque realmente lo que voy a hacer es pues hablarles un poco de la química del entorno cercano. Podría haber dicho la química del medio ambiente, pero está un poco manido, y aunque de hecho vamos a hablar del medio ambiente, pero vamos a verlo desde una manera, quizá eso, pues un poco más próxima. Yo me gusta que la gente pregunte, lo pueden hacer al final o al principio, cuando quieran. Quiere decir que si a alguien se le ocurre algo sobre la marcha, pues que no es interrumpir, simplemente dice, oiga, eso o no estoy de acuerdo o no se entiende. Y si no, pues al final, a pesar del partido, yo aguanto aquí si es que hubiera preguntas. Bueno, entonces, esto es un programa provisional porque como son 4 charlas, pues cortaremos cuando llegamos un tiempo razonable y no sé si se ajustará, pero en fin, eso es lo esencial de lo que yo quiero contar. Cabe la posibilidad de que tenga exceso de material y entonces trataríamos de ver si podemos hacer un día extra, pero vamos a probar a hacerlo en 4, que es lo que está previsto. Bueno, pero entonces, en la química esta de nuestro entorno cercano, siempre que uno da una charla así por la primera vez, pues yo recuerdo esta frase de Alicia en el País de las Maravillas, que dice, Majestad, ¿por dónde empiezo? Entonces el rey le dice, empiece por el principio, siga hasta el final y entonces párese, de tal manera que eso es lo que yo voy a intentar. Sin embargo, lo que pasa uno a continuación a saber cuál es el principio. Y aquí precisamente voy a hacer un paréntesis. Y antes de meterme en materia directamente, quería ponerles una serie de datos recientes, informaciones de prensa, del Scientific American, de los periódicos, de cómo está la situación de la Tierra. Cuando uno dice la Tierra, dice mucho. Y la verdad es que la Tierra, desde lo que aquí estamos viendo, no está demasiado bien. Vamos a ver algunos datos. No todo es negativo, sin embargo. Entonces, bueno, esto, como les digo, es de Lewis Carroll, que es muy famoso por Alicia en el País de las Maravillas, aunque últimamente ha habido unos trabajos que le critican porque quizá no era un hombre excesivamente honesto. Pero bueno, eso sería tema de una charla de literatura, o de literatura o de sociología quizá. Bueno, en todo caso, esto es un cuento muy bonito, los dos que tiene, y no está mal citarlo. Bueno, pues estas noticias muy recientes, esta es del 29 de septiembre del 2016, y es una fecha histórica, y diría más, desafortunadamente, es una fecha histórica, porque por primera vez en la historia, la concentración de CO2 en la atmósfera ha superado una barrera que se suponía que no íbamos a alcanzar, que son las 400 partes por millón. Que esto, bueno, pues lo de las unidades luego veremos un poco más, pero este sería ese límite de 400. Esto era en 2011, esto es un promedio en la Tierra, bueno, es en una estación concreta, esta en realidad es en Colorado, creo, pero en fin. El hecho es que en el 2011 estaba por aquí, en el 12, en el 13, en el 14. Esto es que sistemáticamente en los últimos años va creciendo. Y bueno, pues eso, aquí lo de los números redondos, que nos fijamos siempre mucho, pero no es que sea más importante 401 que 399, pero uno se fija y la verdad es que esto es un dato bastante malo, porque como veremos más adelante, porque hoy no llegaremos a hablar de eso, pues el que haya mucho CO2 en la atmósfera es francamente malo para nosotros, para la humanidad, para la Tierra.
Y además parece ser que esto es difícilmente reversible, o sea que eliminar este CO2 de la atmósfera no está demasiado fácil para nosotros. Otro dato del mismo tipo, esto nos demuestra, por cierto, la importancia del cambio climático. El segundo dato, en la misma dirección, este es también de la cantidad de hielo que hay en el Ártico. Y bueno, pues en la cantidad de hielo que hay en el Ártico, aquí tenemos, esto sería el Polo Norte y esto sería la cantidad de hielo después, al final el del verano, precisamente ahora, en este momento. Entonces dice que estos 404 millones de kilómetros cuadrados en el año 2016 es lo que tenemos aquí, y eso es la misma cantidad que había en el 2007, que es la más baja que había habido en la historia. De tal manera que se ha fundido una parte del Polo Norte en cantidades extraordinarias, cantidades muy, muy grandes. De hecho, aquí, esta no sé si se me abrirá, yo trabajo mucho con la red y entonces por eso he tardado en poner esto en marcha. Voy a intentar abrir una página en la que se ve cómo a lo largo del verano se va disminuyendo la cantidad. No la he abierto antes, no sé si habrá suerte, pero supongo que sí. ¿Dónde está? En algún sitio se va. Vaya, el problema es que aquí hay unos problemas grandes con el charro este. Bueno, sí, creo que está aquí. Se me pierde, se me va a un lado. Eso es. Sí, podemos ponerlo aquí. Sí. Bueno, esto no se ve muy grande, pero yo creo que sí se ve. Sí. ¿Ven ustedes? Este es el hielo en el polo. Entonces, al ir, pasamos mayo, junio, julio, etcétera, y ven cómo va disminuyendo. Estos son datos, son imágenes reales de satélite de la evolución, es decir, que no es un diagrama calculado ni nada, es cómo va disminuyendo el hielo polar, el Polo Norte. En el Ártico pasa lo mismo, en el Antártico pasa lo mismo. Y como dice, pues es que realmente, aquí es el 24 en este trozo, el 10 de septiembre es cuando alcanza el mínimo. A partir de ahí empieza a crecer, claro. Y crece probablemente hasta lo que hemos visto al principio. Pero es un síntoma inquietante, por decirlo suavemente, que cada año se vaya fundiendo más cantidad de hielo. Esto naturalmente pues es que hace cada vez más calor. Bueno, pues este sería un segundo ejemplo. Parece que tarda en... sí, ya debe estar, eso sí. Bueno, esto sería entonces otro ejemplo inquietante de la importancia del cambio climático. Un tercer ejemplo es, este es más triste porque desde el punto de vista humano, este matrimonio, que él tiene 91 años y ella 80 y tantos, viven en una isla en Estados Unidos, esto no es el tercer mundo, y esa isla está aquí, en la isla de San Juan Carlos, la isla de Juan Carlos, y resulta que están unidos esto es en Nueva Orleans, Luisiana, y solo tiene una carretera que va a esa isla, que es una isla muy pequeña, y resulta que la población pues tiene muchos problemas porque como está subiendo el nivel del mar, cada vez es más frecuente que la carretera se esté inundada. Entonces el gobierno americano lo que les ha dicho es que les lleva a otro sitio. Pero claro, estos señores están dudando porque les dan dinero, se les llevan a otro sitio, pero llevan viviendo 90 años en ese sitio en el que han nacido, entonces no les gusta mucho. De tal manera que este otro síntoma del cambio climático es también tremendo, ¿no? Claro. Bueno, pasamos a un problema que también tenemos en Madrid, y es el problema de la basura, pero la basura a escala mundial en el Océano Pacífico. Esto es una mancha, que no es una mancha, porque en realidad tiene algo de profundidad, en el Océano Pacífico, que está lleno de plásticos, viejas redes, todo, pues eso, basura, y hay incluso una fundación que está dedicándose a tratar de eliminar esto, que no es fácil, porque es el medio del Pacífico, una mancha que tiene bastantes kilómetros. Dice aquí una cosa, por cierto,
que es tan grande que, igual que la muralla china, empieza a ser visible desde el espacio. Pero esto es mentira. No se ve la muralla china desde el espacio a simple vista, claro. Sí, precisamente lo he buscado porque ya se oía mucho. Y bueno, yo estoy en la muralla china y de la muralla china sí se ve la luna, pero de la luna no se ve la muralla china, por lo menos a simple vista, ¿no? Y esto tampoco, pero bueno, esto no sé si se verá. Pero el hecho es que esto es tremendo porque realmente aquí ya no es la naturaleza, no es el cambio climático, es la gente que no es cuidadosa con el entorno. Y lo he hecho para la ciudad de Madrid, creo que nadie se ofenderá porque es una realidad que vemos todos los días. Bueno, no todo es negativo, porque si no se tendrían que marchar ustedes a la quinta diapositiva, entonces vamos a poner algo más positivo. Esto es un ejemplo de ayuntamiento que se preocupa del ambiente. El ayuntamiento de Reykjavik, que como saben es la capital de Islandia, pues apaga las luces de la ciudad, todas, para que se puedan ver las auroras boreales, que allí pues son mucho más fáciles de ver que aquí. En España creo que el máximo, el más al norte que se ha visto ha sido en Burgos, que en el año 38, y tengo información de gente que estaba allí, se vio una aurora boreal en el invierno, en el mes de diciembre, me parece. Bueno, pues fíjense qué maravilla. Esto, pues hablaremos de las auroras boreales, simplemente quería enseñarles unos ejemplos y dar el ejemplo de que el ayuntamiento pues tiene contaminación lumínica y la gente no puede verlo bien. Es como aquí, que si uno quiere ver la Vía Láctea, desde Madrid es imposible, incluso casi desde Navacerrada. Antes, bueno, de Navacerrada ya se ve un poco, pero no tanto. Entonces, apagando, pues sí. Y esto sería esto mismo, pero visto desde el espacio, ¿eh? Esto es un halo que se forma por la interacción de los iones, bueno, las partículas radiación solar con las líneas de campo magnético, y eso ioniza. Cuando encuentran átomos en la atmósfera, pues los ionizan y eso da los colores. Eso lo explicaremos en más detalle más adelante. Esto es lo que sí nos refleja es la importancia de la magnetosfera. Aunque se verá sobre la marcha, si no hubiera magnetosfera no habría vida en la Tierra, no estaríamos aquí. Eso ya es un dato de lo importante que es la magnetosfera. Y otro dato positivo, aunque parece así muy extraño, es que el agujero de ozono se está cerrando. Explicaremos qué es el ozono, de eso yo creo que llegaremos hoy, y qué es la capa de ozono, por qué se forma el agujero. Y aquí tienen ustedes los últimos datos, también he procurado tenerlos de este momento, esto es de 2016, y este nombre hay que retenerlo, Susan Solomon, que es la gran experta en agujero de ozono, ya hace muchísimos años que ha venido siguiéndolo. Esto se hace por medio de globos que se tiran a la atmósfera con espectroscopios y eso. Entonces ven ustedes, estos son los datos de septiembre, y estos son los datos de octubre a lo largo desde el 70 hasta el 2015. En realidad, en esta época, eso también lo veremos en detalle, no había agujero de ozono, ¿eh? Y a partir del año 74, 75, pues empieza a formarse y va cayendo la concentración de ozono. Entonces, bueno, pues esto es lo que era el agujero. Entonces, a partir de ahora, pues se ve que ya no cae y que hay una cierta subida. Entonces, este sería el dato más positivo que les voy a comentar, porque con el agujero de ozono tenemos muchos problemas y sin el agujero de ozono tenemos menos problemas, claro. Tardará en cerrarse, pero ahora se decía hace 10 años, ya se está cerrando y tal. Pero yo creo que eran los políticos para no cambiar los reglamentos, los industriales, en fin. Pero bueno, el hecho es que este sería otro dato positivo que nos da también una idea de otro de los temas que vamos a tratar en detalle, que es la importancia de la capa de ozono. Bueno, pues ahora sé que podemos volver al principio, como decía el rey del que hemos estado hablando. Entonces, a la hora de fijar el principio, pues me he puesto un poco atrás, me he puesto en el sistema solar, más aún en cómo se forma el sistema solar. A lo mejor para hablar de la atmósfera no hacía falta tanto, pero bueno, vamos a ver. El hecho es que hay tres magníficos sabios de finales del 17, 18 y 19, Laplace, que se preocuparon de este asunto, de la formación del sistema solar. Se los conoce por ser filósofos como a Kant, pero en realidad, además de filósofo, era un gran científico. Este hombre es un personaje extraordinario que figura en la iconografía sueca porque era un genio científico y luego pues creyó que había tenido unas iluminaciones del cielo y bueno, pues cambió por completo y se dedicó a otras cosas. Y luego Laplace es uno de los mejores matemáticos de la historia y los tres tuvieron una idea
que se llama la hipótesis nebular, de cómo se forman las estrellas, y luego que cuando se forma una estrella pues suele tener un sistema solar alrededor. Entonces, bueno, pues eso se forman unas nubes de hidrógeno que se compactan por gravedad, y entonces, bueno, pues cuando la gravitación es muy fuerte, entonces se rompen, y al final se forma una especie de disco, y en ese disco hay trozos de materia que quedan, y al final esos trozos de materia en realidad son, se llama disco protoplanetario, protos quiere decir el que empieza, y de donde proceden los planetas, y entonces este sería un dibujo, una visión de artista de lo que era un disco protoplanetario. Entonces, como ven ustedes, por aquí hay una estrella, que podría ser el Sol, y aquí pues hay una acreción de materia, pero en realidad es que no es solo así, esto es lo que ve un artista, pero esto es una foto del telescopio Hubble. Continuamente cuando quiero decir telescopio, digo microscopio, porque yo soy microscopista, no quiero decir, pero no, me referiré siempre a telescopio aquí. Entonces, es el telescopio Hubble en la constelación de Orión, que es esa que vemos siempre que miramos al sur, pues se ve ahí en el cielo tres estrellas muy brillantes, y luego todas. Bueno, pues aquí todo esto serían discos protoplanetarios, cada uno de estos se convertirá en el futuro en un sistema solar. De tal manera que esto no es la única hipótesis que hay, pero es la más admitida, la que admite más gente. Recientemente ha habido otra distinta. Bueno, aquí tendríamos el sistema solar, y aquí con otra de estas idas a la red, a ver si se nos abre, y esto pues es que es interesante, porque claro, el sistema solar todos sabemos lo que es, pero la verdad es que tiene mucho mérito. A ver si aparece. Sí, ya lo tenemos aquí. Es que es maravilloso. Yo cada vez que veo una cosa de estas me asombro. Realmente quizás soy un poco ingenuo, o sea, que no quiero decir infantil, pero realmente es que es de ese trabajito, de ese disco protoplanetario que hemos visto, al final sale esto. Y en esto, todo lo que hay, ¿no? Tenemos aquí los planetas, y bueno, pues están los que conocemos, claro. A la Tierra le falta la Luna, no está aquí, pero luego la veremos en algún otro momento porque tiene su importancia, ¿no? Entonces, claro, es pues un milagroso que esto funcione y que siga funcionando, y además que no vamos a ver cuando se estropee, porque al Sol le quedan 5.000 millones de años de vida, con lo cual seguramente no nos enteraremos cuando acaba. Bueno, no lo voy a tener todo el tiempo, pues sería muy largo. Vamos a seguir. Eso es. Formación del sistema solar. Bueno, eso en este caso era de los principios, pero ese ejemplo que les da la constelación de Orión, pues aquí es otra constelación que está muchísimo más lejos. Orión está ahí mismo, como el que dice, esto está a 5.000 años luz de distancia, y todas estas que tiene aquí unas flechitas son sitios en los que están haciendo una estrella que es un sistema solar. Ya, o sea que serían en realidad estas estrellas que al final dan lugar a estos discos solares, y esto está en la constelación de Sagitario. Es interesante también que esto es con luz visible, o sea que esto lo podríamos ver con un telescopio, unos buenos prismáticos, vamos a decir, y esto ya es la visión que tiene el infrarrojo, por eso tiene color distinto, porque, como sabemos, pues la radiación electromagnética, los radioastrónomos usan diferentes longitudes de onda, y con eso se puede tener más información. Bueno, pues entonces se supone que una vez que uno tiene ya un sistema solar, como hemos visto, pues está Júpiter, por ejemplo, pues que ahí, además de haber los discos protoplanetarios, pues hay otros que se llaman discos circumplanetarios, que son en torno a un planeta grande como Júpiter, y ahí es donde por acreción se forman las lunas. O sea que cuando se forma el planeta Júpiter, él a su vez, como tiene una enorme masa y una gran gravitación, pues atrae otras cosas, y las lunas de Saturno y de Júpiter, que son 67 y 62 lunas cada uno, pues estarían formadas por este camino. Otra cosa que yo suelo decir cuando hablo de las lunas es que la luna, que nosotros solo tenemos una en la Tierra, pues es muy bonita verla salir y todo eso, y bueno, pues hay muchos poemas y
una pareja de enamorados que está en un banco y ve salir la luna y todo eso, lo que debería ser, si pudiéramos estar sentados en Saturno, y además de ver los anillos, ver a las 62 lunas, que unas se mueven horario y las otras antihorario. Tengo un vídeo de internet en el que se ve un poco eso y realmente es maravilloso. Bueno, pues en la formación del sistema solar, entonces, hay muchos cuerpos, se ha ido acretando materia, y los propios planetas pues cogen materia. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un cráter que hay en Arizona, en el estado de Arizona, Estados Unidos, se llama el cráter Meteor, que hace 50.000 años, que tampoco es tanto, pues un meteorito que medía 50 metros de diámetro, que era de hierro, cayó, hizo ese cráter que tiene 300 metros, más de 300 metros de diámetro y unos 100 de profundidad. Entonces, esa bola de hierro al caer se rompió en trozos y salieron dispersos. Y he traído uno de esos trozos para que vean ustedes lo interesante que es una... Lo más difícil ha sido encontrar la caja. He tenido que ir a una tienda de chinos, que está ahí todo, las tiendas de chinos hay de todo. Luego, al final, si lo quieren ver, pues se acercan o lo circulamos. Esto es uno de los trozos, este pesa 27 gramos, que salió de ese meteorito que chocó contra el suelo y que creó ese cráter. Y en realidad es un trozo de hierro fundido, eso se llama condrita, y bueno, es muy denso, quitando de ahí viendo, se ve que pesa mucho. Entonces luego al final, si quieren ver un meteorito de cerca, bueno, una parte de un meteorito, claro. Este es uno de los trozos más pequeños, lo compré en el museo de... ¡Oh! Sí, no, pero no pasa nada, si ha llegado a soportar el choque, pues más fácil todavía. Claro. Lo compré en el Museo de Ciencias de Nueva York. Quiero decir que es un meteorito, tengo certificado de... Porque claro, le venderán una piedra, le dicen que es un meteorito, y vamos, y tengo un certificado de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Claro, sí. Bueno, pues entonces, esto sería la formación de los planetas. Eso de las lunas no siempre es, como hemos dicho, para Júpiter, y lo que se cree en el caso de la luna nuestra es que fue el choque de un planeta en un ángulo inclinado, no de frente, sino en un ángulo inclinado, medio tangente, a la Luna y a la Tierra, y se estima que era el tamaño de Marte. Entonces, claro, se rompió en trozos y el trozo más grande se quedó dando vueltas alrededor de la Tierra, lo cual realmente pues también es muy interesante y muy bonito, ¿no? Esa que vemos que sale y tal. Bueno, pues esto sería indicarnos que tenemos un maravilloso sistema solar. En el sistema solar, además de los planetas habituales, pues tenemos aquí lo que se llama el cinturón de asteroides, y a lo mejor ese asteroide que chocó contra el suelo venía de casi seguro que venía de aquí, y esto pues son diferentes piedras, como esta Rosetta, que ahora ha aterrizado una nave europea en ella, que ha sido otro experimento maravilloso, y bueno, pues están aquí entre Marte y Júpiter, y luego está Saturno, y todo esto pues son sus lunas, las lunas que tienen. También tiene un anillo Urano, pero no está marcado. O sea que tenemos un planeta, un país, un planeta maravilloso en un sistema solar maravilloso. Y el problema es que el planeta ya no está en tan buenas condiciones. No está en tan buenas condiciones, y esto vuelven a ser datos que he cogido entre las Naciones Unidas. O sea que esto, pues en principio, si uno no se cree lo que dicen las Naciones Unidas, apañados estamos. Se estima que entre 1994 y 2015, son pues 9 y 2, unos 20 años, ha habido 6.000 y pico desastres naturales en todo el mundo. 6.000 y pico desastres naturales, que afectaron a 218 millones de personas y originaron más de 1 millón de muertos. La frecuencia de esos desastres, que son terremotos, maremotos, erupciones, se mantuvo constante durante esos 21 años. O sea que parece ser que este problema, pues lo que te hace la tierra, el suelo que pisamos, pues eso más o menos es constante. Hay terremotos, hay volcanes, pero en fin. Lo que en cambio, los eventos relacionados con el clima, que son los que vamos a estudiar aquí, inundaciones, huracanes y tornados, bueno, no vamos a estudiar, pero cómo se produce esto, pues estos van en aumento. O sea que otro dato realmente preocupante es que estos eventos tan terribles, los desastres naturales, pero que tienen que ver con la atmósfera, estos son los que no solo no disminuyen, sino que aumentan.
Y luego está este otro problema, el cual también tenemos en España, sobre todo en Galicia, en la Costa Brava y en algún otro sitio, es que siempre hay algún incendio en el mundo. Todo el tiempo hay ardiendo algún bosque o alguna plantación, y en algunos casos esto es positivo, porque hay muchas plantas, algunas coníferas en particular, que tienen que, bueno, pues arder, entonces estallan las piñas y es bueno para regenerarlo, pero es fatal, o el fuego es fatal para todo lo demás, entre otras cosas para los humanos, para los animales y todas esas cosas. Entonces aquí tienen una representación del globo terráqueo en la que es una media de los fuegos que hay. Ven que aquí en Galicia se ven, esto es en el centro de África, en la zona ecuatorial, y aquí también en el norte de Sudamérica, y en esta zona hay siempre fuegos, siempre fuegos. De hecho, también es interesante, si les parece a ustedes, poder ver cómo evoluciona este asunto a lo largo de un año. Voy a poner las gafas, que a lo mejor... aquí está. Sí. A ver si se puede ver, y vemos cuántos incendios hay en el mundo en un cierto momento a lo largo de un periodo largo de tiempo. Parece que está tardando. Sí. Que siempre se viene a este lado y no sabemos muy bien por qué. Bueno, esto es entre marzo de 2000 y agosto de 2016, o sea que hasta este verano. Entonces van a ver ustedes, aquí es la extensión del incendio, 1000 kilómetros cuadrados por día, en fin, nos da un poco igual las unidades, se puede saber, pero vamos a ver un trocito, porque esto dura mucho, vamos a ver un poco, van a ver cómo va cambiando la posición de los incendios. Van viendo, se van desplazando, arden por aquí, arden por aquí, arden por aquí. Ahí estamos en marzo del 2000 y va avanzando. ¿Se ha parado? No se ha parado. No se ha parado. Bueno, vamos a darle otro poco, porque no... Un poco antes. Sí. Bueno, ven, O sea que todo el tiempo hay bosques ardiendo en la Tierra. Y esto, pues claro, produce CO2. O sea que parte del efecto invernadero, parte del cambio climático se debe a esos incendios, que muchas veces son provocados. Parece ser que en España pues hay 9 tipos de personajes, por no decir personas, claro, que son pirómanos y hay 9 motivaciones diferentes para ser pirómano, lo cual a mí me parece pues una aberración en general, ser un pirómano, ¿no? Bueno, pues no, me siento, ven que ahora pues depende, claro, de la época. En unas épocas, en invierno, pues no hay, aquí en Galicia, pero siempre este círculo, esta porción de África, en la zona subecuatorial y por aquí también en el sur de Europa, pasar los Balcanes, también hay muchos incendios. Estos incendios pues son también un grave problema, con lo cual realmente pues nuestro planeta no tiene la salud que nosotros nos gustaría que tuviera. Vamos a ver. Ya. Bueno, pues entonces ya que hemos visto estas cosas, que unas son más catastróficas que otras, pero hay esperanza en lo del ozono y hay esperanza en lo del alcalde de Reykjavik, quiere decir que no está todo perdido, vamos a empezar a hablar de la atmósfera, que es en la que pasan casi todas estas cosas que les he dicho. Entonces, la atmósfera terrestre. Yo cuando tengo que preparar una charla o una clase, siempre miro en Google el tema. Entonces, el tema atmósfera en Google tiene 17 millones de resultados y los saca en medio segundo, lo cual quiere decir que es un tema muy importante, de mucho calado. Bueno, pues la atmósfera terrestre, si nosotros miramos a la Tierra desde el espacio, pues ahí vemos la Tierra y vemos el agua, claro, los mares, el Pacífico y eso. Sí, pero no vemos el aire no lo vemos y es muy importante. En cambio, si la vemos a la Tierra en ciertas condiciones, un ángulo inclinado, como desde la estación espacial, pues sí que podemos ver la atmósfera, podemos ver el aire.
El aire porque por el efecto Rayleigh, la difusión de Rayleigh se llama, pero no lo voy a detallar, pues aquí tenemos, esto sería lo más cercano a nosotros, la troposfera, luego la estratosfera, luego la mesosfera, y o sea que sí que vemos el aire. De tal manera que la Tierra, además de tener la masa de la Tierra, además de tener el agua, pues tiene algo muy importante, fundamental, que es la atmósfera, y que si no hubiese atmósfera tampoco habría vida. Ya llevamos dos cosas, la magnetosfera y la atmósfera. Vamos a seguir viendo casi todo lo que vamos a contar, sin ello no habría vida. Por eso es por lo que es complicado pensar que puede haber vida igual que esta en otro sitio. De eso podemos hablar en algún momento. Pero no soy especialista en cómo se produjo la vida, esto es más complicado. Bueno, entonces, atmósfera. Dice la Real Academia que, bueno, esto viene del griego y tal, de vapor y esfera de vapor, esfera de aire, capa gaseosa que rodea la Tierra y otros cuerpos celestes. Y me ha interesado la cuarta acepción, que dice ambiente o clima favorable o adverso a alguien o a algo. Y pone como ejemplo: la intervención del conferenciante creó una atmósfera agradable. A ustedes de decirlo al final, no se adelanten. Muy bien, pues esto es la atmósfera. Bueno, esto es cómo se la ve de si uno es astronauta y va en la estación espacial, lo cual debe ser una experiencia dura, pero muy interesante. Claro, esa es la composición de la atmósfera. Montones de gases aquí. Los más comunes son nitrógeno, oxígeno y argón. Todos se acordarán que en el colegio decían la atmósfera tiene 21 de oxígeno y 79 de nitrógeno, y esto pues se cantaba y tal. Bueno, pues además tiene dióxido de carbono, que hay muy poquito. Estos son los que ya acabamos de superar, los 400, quiere decir que normalmente no tendría que tener tanto. Luego pues hay unos cuantos gases y eso, trae un poco de amoníaco, todas estas cosas, bueno, pues no son demasiado graves. Las graves sería el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, y bueno, pues esto del amoníaco y también metano. El metano también puede ser un problema, como veremos más adelante. No se pone aquí la cantidad de agua porque depende de dónde la medimos. Y naturalmente que encima del mar, pues hay mucha más vapor de agua, mucho más que en la superficie de un desierto. En la superficie del Sahara la presión de vapor es cero o muy pequeña. De día, de noche cambia. O sea que, como ven, pues la atmósfera tiene una composición bastante compleja. Pero la atmósfera en realidad no ha sido siempre así, ni muchísimo menos. De hecho, al principio es que ni había atmósfera. Estaba el protoplaneta y tal, que se iba formando. Y entonces, bueno, pues por estudios isotópicos de la composición de la corteza terrestre y tal, bastante complejos, pues se llega a la conclusión de que la primera atmósfera era sobre todo hidrógeno y helio, claro, que es lo que viene de la gran explosión. Y como estos, a pesar de que sabía mucho, pero como tienen poca masa, pues se escapaban. La gravedad del protoplaneta era muy pequeña y entonces se marcharon. Además estaba muy caliente porque se estaba enfriando el sistema solar y estos gases se escapaban del interior. Claro, los más ligeros eran los primeros que salían y luego pues probablemente había agua y esa agua parece que viene de los cometas. Parece que viene porque cuando uno ve un cometa pues siempre es agua, hielo y trozos de barro y eso, pero sí. Luego había bastante actividad volcánica, pero teníamos un problema, el núcleo no se había diferenciado, o sea que no había como ahora un núcleo de hierro que da vueltas, que cuando da vueltas el núcleo de hierro genera ahí un imán. Entonces en ese momento no había magnetosfera, o sea que en ese momento nada. Esa sería la primera atmósfera. La segunda atmósfera ya es otro asunto, porque bueno, los volcanes seguían echando cosas fuera. Y entonces la atmósfera era una atmósfera reductora porque no tenía oxígeno, era anóxica, pero tenía muchas cosas, agua, CO2, azufre, SO2, cloro, estos gases que son, como ven, todos de elementos muy ligeros, que son los primeros que se producen en el Big Bang. Luego los metales se producen en las supernovas, y sobre esto estamos hablando aquí de, bueno, hace mucho después del Big Bang, pero aún así. Eso. Y entonces, bueno, pues en esta atmósfera predominaba el azufre, y entonces hay un sulfuro de hidrógeno y esas cosas. Y en este momento parece ser que se forman los océanos y los mares sobre la superficie, e incluso el CO2 pues reacciona con las sales, con potasio y con calcio y eso, y se forman carbonatos insolubles que se depositan en el fondo del mar, y bueno, eso da lugar a montañas y todo eso. Pero el hecho es que había una atmósfera muy reductora,
y al mismo tiempo pues la Tierra estaba sometida a tormentas, había grandes, como decían cuando era pequeño, una tormenta acompañada de gran aparato eléctrico. Bueno, pues había mucho aparato eléctrico y eso hace que aquí se pudiesen producir reacciones químicas, porque los compuestos químicos, cuando uno los somete a diferentes condiciones, pues generalmente dan lugar a otros, se combinan y eso. Y bueno, pues eso al parecer tuvo lugar en esa atmósfera reductora y pasaron algunas cosas más que se intentaron reflejar en el experimento de Miller-Urey. Urey ya era premio Nobel cuando Miller, su alumno, se le ocurrió este experimento, que era poner algunos de estos gases en un matraz y hacer saltar chispas. Chispas como en las tormentas. En las tormentas, ustedes saben, y lo vamos a decir luego, se produce ozono, al final siempre huele a ozono. Pero él quiso hacer esto en un experimento y fue un experimento extraordinariamente interesante. Ellos intentaban obtener sustancias orgánicas, o sea, ya moléculas grandes, a partir de sustancias inorgánicas, que son todas estas. Incluso el metano es una molécula orgánica, pero también la estudiamos los inorgánicos. Y entonces, bueno, ese experimento es un experimento muy sencillo, que colocó una mezcla de agua, amoníaco, metano e hidrógeno en ese matraz, lo calentó y le hizo circular por un generador de chispas, y aquí tenemos el aparato que utilizó. Entonces, bueno, pues la cosa es eso, que se evapora agua, aquí tenéis una mezcla de gases que se hace entrar por aquí, se combinan en el sitio donde saltan las chispas, y eso, bueno, pues luego se condensa, y en esa condensación analizan lo que sale. Tengo también otro vídeo de esto, a ver si le podemos ver, porque es... ¿Anda? Ah, sí, claro, es este, sí. Este, sí. Quizá es que la red va con el teléfono y por eso va lenta. Ah, no, si es que está aquí, caramba, es que se me olvida. Mira. Ahora tenemos el programa. Aquí. Eso es. Bueno, esto ahora vemos ahí el matraz, ya le damos y se va a ver todo el experimento. Y bueno, lo describe, pero vamos, es un experimento muy sencillo, no hace falta que se lo cuente. Pero, bueno, es lo que les he dicho, se colocan los productos químicos dentro de los matraces, en uno está lleno de agua, en el otro se ponen los gases, se simulan los rayos, y entonces se deja, y lo dejaron durante 10 días, me parece, eso funcionando. Se fueron a su casa y estuvo ahí funcionando 10 días. ¿Ven? Qué bonito como va circulando por ahí el vapor de agua que reacciona allí con el amoníaco, con los gases, y mientras saltando chispas, ahí tienen el condensador. Claro. Claro, ¿ven? Esos son burbujas no son moléculas, son burbujas de agua, burbujas de aire y de agua, vamos, que se pasan para allá, gotas de agua en realidad. Bueno, yo creo que tampoco hace falta que lo veamos entero. Y lo que es interesante es lo que pasó cuando hicieron los análisis, naturalmente. No, esto no es lo interesante, esto es interesante, pero es otra cosa. Tenía que ver Bueno, esta es la cosa. Bueno, pues lo que vieron cuando analizaron lo que había después de una semana trabajando, pues es que había muchas moléculas orgánicas. O sea que efectivamente habían conseguido, a partir de materia inorgánica y con las condiciones ambientales de entonces, fabricar moléculas orgánicas. Saben ustedes que nosotros somos moléculas orgánicas y estamos en presencia de oxígeno y no ardemos, lo cual tiene su misterio. Pero en fin, y entre esas moléculas orgánicas había aminoácidos. O sea que los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas, y las proteínas son componentes básicos de más cosas. De tal manera que no se puede decir que se había conseguido hacer vida, pero sí que es posible pasar de materia inorgánica a materia orgánica, y eso se llama abiogénesis, génesis sin bio, o sea, generar
vida sin vida. Lo que pasa es que no llegaron a generar vida. Curiosamente, unos años después, se ha reproducido el experimento ya con mejores condiciones, con más medios y eso, y se han encontrado más aminoácidos todavía de los que encontró Miller, que se pensaba que le iban a dar el premio Nobel, pero no, quizá porque su jefe ya lo era, pero en fin, el hecho es que el jefe le dijo, no, a mí no me pongas en el paper, que yo ya no necesito más méritos. Esas cosas los jefes de ahora no lo hacen, eso lo digo por el conocimiento de causa. Bueno, entonces ya, con esta idea en realidad inicialmente era de un sabio ruso, Oparin, y otro que ahora no me acuerdo, era un americano, que decían efectivamente que en esas condiciones reductoras y con estos materiales inorgánicos se podía hacer eso, y que incluso, ya eso iba más allá, en las arcillas, esas moléculas reaccionaban dentro de las arcillas, reaccionaban unas con otras y que la vida se originó ahí. Y la verdad es que eso de la vida se originó no se sabe bien. El hecho es que, bueno, la atmósfera actual, que es después de que habían pasado todas estas cosas, entonces lo que parece que ha ocurrido es que el Sol, que tiene una gran actividad fotoquímica, rompe moléculas de agua y entonces genera un poco de oxígeno. Y con eso se genera ozono y la capa de ozono, pero no era suficiente. Lo más importante fue la fotosíntesis, y esa fotosíntesis la generaron unas cianobacterias, unas bacterias que aparecieron ahí, que nadie sabe cómo aparecieron, pero que si uno se va al fondo del mar, pues hay unas fuentes que salen gases como sulfídrico y eso, y ahí hay algunos organismos que llaman extremófilos y bacterias que son capaces de vivir en ese entorno tan terrible, y bueno, pues en ese entorno, que siguen viviendo todavía, bueno, pues realmente en la combinación de la fotosíntesis de esas bacterias que podían sintetizar moléculas orgánicas como estas, y eso desprendía oxígeno, y este es el que consiguió probablemente, se supone que estas bacterias y unas plantas que se generaron a continuación, gastó mucho tiempo, no de un día para otro, muchísimos millones de años, pero al final pues se consiguió que hubiese un 21% de oxígeno, y lo he puesto en grande, porque claro, si fuera un 25 o si fuera un 15, tampoco habría vida. Porque si hubiera un 25 se incendiarían las cosas, las cosas orgánicas. Si fuera un 15 no habría bastante para la vida. O sea que realmente ese número también es otro número mágico que hay que recordar. Y eso es pues un equilibrio, claro, ahora entre las plantas que producen oxígeno y luego también después se utiliza el oxígeno, y hubo una parte, la que hizo que no se llegase al 100% de oxígeno, es que había mucho hierro, el núcleo de la Tierra es un núcleo de hierro, esa piedra que tenemos ahí es de hierro, y ese hierro se fue oxidando. Entonces hay, por ejemplo, en el Cañón del Colorado y en muchos otros sitios hay grandes cantidades de óxido de hierro, de diferentes óxidos de hierro, magnetita, el magnético, y eso consumió gran parte del hierro, probablemente otros metales también, pero sobre todo el hierro. Y entonces, bueno, pues al final esos óxidos de hierro, las plantas, las bacterias y todo eso nos dieron esa atmósfera que tenemos, que es en la que se puede vivir. Estas bacterias realmente que viven desde hace miles de millones de años, pues yo les he puesto aquí un ejemplo, yo entiendo muy poco, no entiendo nada de bacterias y esto lo he sacado de aquí, pero son estos organismos los que realmente pueden hacer una fotosíntesis oxigénica. Eso es lo que dio lugar a todo lo demás. O sea que, bueno, ustedes que iban pasando cosas que nos van llamando la atención, o por lo menos nos la deben llamar. Bueno, pues entonces, esto, resumiendo lo que llevo dicho, esto sería la composición de la Tierra, y esto de la Tierra sin vida. Si no hubiera habido en la Tierra, pues no tendríamos estos gases, esto es hidrógeno, esto es metano, el metano, pues aquí solo habría metano, este verde oscuro son hidrógeno y metano, este sería nitrógeno, este sería dióxido de carbono, sería monóxido de carbono, o sea que era una atmósfera en la que no se podía vivir, claro. Y esa atmósfera la hay en algunos planetas. En Venus hay mucho CO2 y mucho calor y tal. Entonces, esto pues es muy afortunado que en la Tierra tengamos 21 de oxígeno y 79 de nitrógeno. Esto es muy, muy importante. Y luego algunas poquitas cosas más. Bueno, esto pues naturalmente, este aire que nos rodea, esos gases, ese aire son diferentes gases, pues están diferenciados en una estructura que es realmente muy compleja. Y vamos a hablar un poco de ella.
En realidad se puede dividir en dos, se puede dividir de muchas maneras, lo he hecho lo más simplificado posible, homosfera y heterosfera. Por cierto que se dice atmósfera, pero no se dice heterosfera y ionosfera, es una cosa interesante lo de los acentos en castellano o español. Bueno, pues aquí tenemos la homosfera, que ocupa los primeros 100 kilómetros, y se llama homosfera porque tiene una composición constante y uniforme en todos esos 100 kilómetros, pero no está igual de repartida, o sea que la densidad, la concentración de los gases cambia y por lo tanto cambia la presión, pero todos los gases que hay son los mismos. Y a su vez esta pues tiene 3 zonas, como luego veremos. Y después la heterosfera o heterosfera, que es como lo decimos habitualmente, que son desde 80 a 100 kilómetros, porque estos números no son absolutos, no son fronteras como la de Irún con Hendaya, son fronteras mucho más permeables. Bueno, esta también es permeable, pero en fin, estas no son estrictas. Y esta tiene 2 regiones, termosfera y exosfera, y esta tiene 3, troposfera, estratosfera y mesosfera. Estas son las que hemos visto en la foto desde la estación espacial, y aquí es donde vivimos y por aquí es donde vamos en avión, y luego esta pues es la que está justo por encima. Bueno, luego por encima en el límite de la heterosfera pues hay estos gases que pues hay hidrógeno, helio, oxígeno y nitrógeno, que pues como pesan poco pues se van para arriba, y ahí lo que pasa es que las concentraciones son muy pequeñas y muy variables. Entonces la cosa es que naturalmente si tuviésemos los aminoácidos en cuestión, pues no serían tan volátiles, claro. Bueno, entonces hay otra región que es muy importante, que solapa la mesosfera de aquí y la termosfera de aquí, y esa se llama ionosfera. Y esa está entre los 665 y 300 kilómetros, 300, bueno, por ahí. Y eso es que los gases que están ahí están ionizados. O sea que ahí lo que tenemos es un plasma. Núcleos, sobre todo protones y electrones, porque no están juntos formando átomos, sino que están sueltos, lo que se llama un plasma. Y ese plasma pues también juega un papel muy, muy interesante. Estas capas, como digo, no tienen una estructura rígida, y entre 2 de ellas se habla de pausas, tropopausa, estratopausa, mesopausa, etcétera, etcétera, que están puestas por aquí, en estos sitios. Y la temperatura va cambiando, y estas son las pausas, como les he dicho. Vamos a ver con más detalle. Luego hay que decir que no tiene límite superior, que pues, a 1000 kilómetros sigue habiendo algunos átomos, a 2000 también, en el espacio exterior, pues hombre, algún átomo o electrones o protones siempre. Y luego está, claro, en el espacio interplanetario está el vacío, pero pues, no es un vacío total, y luego está el espacio interestelar, fuera del rango solar, que sería otra cosa. Bueno, más de la estructura, esto es si vemos la altura en metros, los primeros 15 kilómetros, vemos que la presión va disminuyendo con la altura, la densidad va disminuyendo con la altura y la temperatura va disminuyendo con la altura. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues es bastante fácil de imaginar. El Sol calienta el suelo y el suelo calienta lo demás, o sea que choca, calienta la Tierra, y cuanto más lejos estemos del suelo, menos calienta. Por eso cuando subimos una montaña, aunque sea tan pequeña como la Sierra de Gredos, pues hace más frío. Y también va cayendo la densidad, va habiendo menos moléculas y va habiendo menos presión, o sea, los gases van siendo cada vez más diluidos, con lo cual pues la altura tiene algunos inconvenientes. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en estas condiciones, en una atmósfera y 0 grados. Bueno, estos pues lo quieren ver en milímetros de mercurio. Bueno, entonces, estos datos representados, esto tan bonito, esto sería la troposfera, aquí es donde vivimos, aquí es donde tiene lugar el clima que es la evolución del medio ambiente, de las condiciones del tiempo ordinarias, y bueno, pues las tropopausas, que son las nubes, aquí el campo, por aquí, como les decía, los aviones, y aquí tenemos una cosa de la que hablaremos mucho próximamente, que es la ozonosfera, o capa de ozono. Aquí estratopausa, luego por aquí tenemos la mesosfera, y esta es la termoionosfera, y aquí pues está la estación espacial, vamos, las naves estas, las lanzaderas, y estos son las auroras boreales que se producen por aquí, en la zona de la ionosfera, como veremos en detalle. Entonces, igual que la temperatura va haciendo así, pues la presión va haciendo así, Y es decir, que al principio tenemos mucha presión, una atmósfera, y luego cuando vamos subiendo, pues al final nos falta el oxígeno, claro.
pero no subimos tanto. Pero, por ejemplo, este señor que ha subido a casi por encima de la estratosfera y se ha dejado caer con un paracaídas, que era el vicepresidente de Google, pues claro, tenía que tener oxígeno, aparte de un equipo para soportar la falta de presión y eso, y pues, yo creo que se ha tirado desde 30.000 metros o una cosa así con un paracaídas. Sí, ahora se me olvidó el nombre. Bueno, entonces la atmósfera, como ven, es una cosa, las temperaturas varían y eso, y estos cambios se producen, bueno, primero aquí se calienta, pero luego por aquí se enfría. Y entonces, porque a partir de este momento, pues ya claro, estamos lejos, y además las concentraciones de gases son pequeñas y las presiones. Luego aquí se vuelve a calentar porque el Sol produce reacciones químicas y esas reacciones químicas producen calor. Y luego ya pues se va enfriando, porque aunque se produzcan reacciones químicas hay tan poca materia, tan poca cantidad de gas que prácticamente no se calienta. Bueno, esas reacciones que hemos dicho, la homosfera y la heterosfera, pues no tienen unos límites definidos. Quiere decir que incluso no están a la misma altura en el ecuador que en los polos. O sea que realmente la troposfera, donde vivimos, pues tiene unas veces 9, otras 16 kilómetros según la temperatura y según dónde se sitúe uno en latitud, del ecuador a los polos. Y bueno, son estas fases, como digo, las que más cambian son las que tienen más pendiente, que son la ionosfera y la termosfera. O sea que desde que miremos en el ecuador a que miremos en otro sitio, pues cambia mucho. Bueno, y la homosfera, aquí tenemos la troposfera, bueno, pues vemos aquí el Everest y los aviones y eso, y es lo que, como decía, se produce el tiempo atmosférico, el tiempo meteorológico, y es desde 6, creía recordar 9, en las zonas polares, hasta 20 en la zona intertropical, o sea, en el ecuador. Luego, a medida que uno sube, baja la temperatura, como ya hemos dicho, pero a veces hay unas inversiones térmicas y eso es muy malo en las ciudades porque se acumula la contaminación. Pero esos son fenómenos locales que no afectan al clima de la Tierra. Y al final de la troposfera pues hay 50 grados bajo cero. Por eso cuando uno va en el avión le dicen la temperatura exterior es de 50 grados bajo cero. Sí, bueno. Entonces luego está la estratosfera, que hasta los 50 kilómetros, y aquí como aumenta la temperatura, como hemos dicho porque se ionizan, se disocia el oxígeno, se forma ozono, esa formación da calor, y además, como hay electrones, se convierte en un buen conductor, esa atmósfera, y de la electricidad y del calor. Eso es interesante. Y luego, aquí en la mesosfera, pues es donde las estrellas fugaces se destruyen al chocar con la atmósfera, aunque en esta zona pues no hay tanta atmósfera, pero suficiente como para que se deshagan y eso. Bueno, pues yo creo que a lo mejor es este un buen momento para parar. Ya llevamos casi una hora y puede que hayan oído ustedes suficiente de la atmósfera por hoy. No obstante, como les he dicho, si quieren preguntar, pues yo intentaré responder. Si no, pues lo miraré en un libro y el próximo jueves a las 7:30, sí. Quería preguntar una cosa. Antes cuando estaba hablando del casquete polar, que estaba desde el año 7, tenían los datos del año 7 y del año 16. He entendido que el mínimo del hielo se produjo en el año 7. Sí. Y entre el 7 y el 16 se recuperó. Bueno, claro, entre el 7 y el 16 iba mejorando. Lo que pasa es que está en eso, habría que fijarse. Pero vamos, sí, se recuperó, claro, porque ahora siempre se recupera. O sea, cuando llega el invierno, vuelve a ser esto. Pero independiente, anualmente también tiende otra vez a recuperarse. Sí, ese es otro, sí, efectivamente, pero ese es otro dato. O sea, si se recupera del todo o no, es otro asunto. Se ve que no se recupera del todo. Se ve eso en el Polo Norte, claro, las temperaturas son más bajas. Sí. Los glaciares de los Alpes, yo he visto glaciares en los Alpes que ahora no están, y yo no soy muy mayor, pero no tanto. Sí. O sea que sí se está sintiendo en el Ártico y en el Antártico que la capa de hielo va disminuyendo. O sea, ahora probablemente sabe usted que ya hay barcos que cruzan en el paso de Bering debido a la fusión. ¿Coinciden estos casi, estos son 9 o 10 años con las manchas solares? También es muy interesante ese asunto. Son cada 11. Las manchas solares son cada 11. Y entonces, el otro día, le voy a dar la cita para que se lo pase muy bien, hubo una conferencia de un profesor japonés
cuyo nombre naturalmente se me ha olvidado, pero que en la Fundación BBVA, y lo tiene usted en la red, y dio una charla preciosa sobre el sol y las manchas solares. Y bueno, los japoneses saben que tienen muchos cerezos, y los cuidan como eso. Entonces han estudiado los cerezos y han visto la influencia de las manchas solares en el crecimiento, han seguido el clima a partir de los cerezos y llega a analogías, y realmente sí hay una correlación. Él incluso llegaba a decir que influían de una manera muy, muy directa las manchas solares. Desde luego influyen en montones de cosas. Tanto como en el clima y en esto de la fusión del hielo y eso, yo creo que es más bien antropogénico, o sea que somos nosotros. Y por eso ahora se añade un periodo nuevo geológico, que es el antropoceno, que es lo que nosotros, en vez de tener el mioceno, pues ahora es el antropoceno, que somos nosotros los responsables. Que se corresponde, sí, bueno, él iba por ahí. Vea usted la charla, que seguro que él iba en esa dirección. Lo que pasa es que, bueno, es decir, está muy bien eso de los libros de los emperadores del siglo XVI y tal, todo eso es maravilloso, y las fotos que ponía tanto de las manchas solares como de los cerezos eran muy bonitas, pero quiero decir, no deja de ser un modelo tenue, pero tampoco soy experto en la relación clima-sol. ¿Alguna otra cuestión? Muy bien, pues nada, entonces si les parece a ustedes, el próximo jueves a las 7:30, si no juega Bielorrusia contra Bulgaria, pues aquí estaremos. Muchas gracias.